tal amigos? Bienvenidos sean todos ustedes a este nuevo video aquí en su canal de cosas interesantes y espero que la esté pasando muy bien en compañía de su familia y de los hermanos en Jesucristo en la iglesia donde usted se congrega, y los que no se congregan les invito para que asistan a la iglesia, para que aprendan cada día de la palabra de Dios y para que le entreguen su vida a nuestro Señor Jesucristo y puedan ser salvos, arrepentirse de sus pecados, confesar sus pecados y venir a las plantas del Señor, y Él te va a perdonar y Él te va a salvar. Bendito sea el nombre del Señor. Bien, la enseñanza del día de hoy vamos a estar hablando acerca de un tema que a través de los años ha sido muy controversial. Y vamos a hablar acerca de la historia de Israel desde que Dios empezó a tratar con el pueblo de Israel, o más bien desde que Dios le dio su promesa a Abraham hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Es muy importante que reconozcamos esto, porque hay mucha gente que piensan que ya Dios terminó con los judíos, con el pueblo de Israel, y que ya Dios les dio la espalda y que ya Dios no los quiere, que ya los desechó. Pero conforme a la Biblia es mentira. Conforme a la Biblia el Señor todavía es su pueblo de Israel, porque ese es el pacto que Él le dio a Abraham, se lo reafirmó a Isaac y a Jacob, que este sería su pueblo. Es verdad que cayó en muchas desobediencias, es verdad que se fue muchas veces en pos de ídolos de otras naciones, adorar imágenes, adorar otros dioses, pero Dios sigue amando a Israel y es su pueblo escogido hasta que se cumplan las profecías, hasta que el día que el Señor Jesús se cumplan las profecías y haga algo por levantar al pueblo de Israel. Ahorita ellos están pasando un momento, digamos, de olvido por parte de Dios, por su desobediencia, por su pecado, porque a ellos vino y no le recibieron. Así como estuvieron esclavos en Egipto por todos estos años, así como estuvieron esclavos bajo el yugo de Babilonia, y así como estuvieron bajo el yugo de Roma cuando el Señor Jesucristo vino, así como esas maneras Dios las ha permitido por causa de su rebeldía, por causa de su desobediencia, de su duro corazón, de su sordera, de no oír los mandamientos de Dios y de no aceptar el plan de salvación, el plan de Dios para ellos. Pues ahora están pasando durante todos estos años por ese lapso de tiempo hasta que Dios cumpla sus profecías sobre ellos. Mientras nosotros como gentiles tenemos que estar agradecidos con Dios y con ellos, porque fue por medio de ellos que la salvación llegó a nosotros. Por medio de Israel, por medio de los judíos, nosotros tenemos la salvación, porque Él se la trajo a ellos no la recibieron. Él les vino a dar el regalo de la salvación, del nuevo modelo de ley, porque ellos estaban con la ley que le dio Dios a Moisés, hasta del monte Sinaí hasta la cruz del Calvario, hasta ahí el tiempo de la ley se llevó a cabo. Después de la resurrección de Jesucristo entramos en una nueva ley o en una nueva dispensación, que esa fue la dispensación de la ley desde el Sinaí hasta la cruz del Calvario. Y ya de la cruz del Calvario para el tiempo de ahora nosotros estamos en la dispensación de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el plan de salvación, el regalo que era para ellos nos los dio a nosotros, y somos llamados ahora hijos de Dios, como no lo éramos en el tiempo de antes, en el tiempo de Israel. Nosotros los gentiles no éramos llamados hijos de Dios, éramos invitados, o éramos o quizás podíamos vivir juntamente con ellos, pero no teníamos la misma promesa de la ley de Dios, porque no éramos israelitas. Mas sin embargo, ahí hasta la cruz del Calvario se acabó eso, y no es que se haya abolido la ley o se haya acabado la ley continúa todavía hasta nuestros días, porque seguimos viviendo lo que la ley
conforme a la ley de nuestro Señor Jesucristo. Se redujo de las 10 mandamientos, el Señor los reduce solamente en 2. Amarás a Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí cumplimos nosotros la ley de ellos y la ley de los gentiles en dos mandamientos. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ¿sabías que desde Abraham, cuando Dios le prometió a Abraham que de su descendencia iba a sacar un pueblo escogido, un pueblo para él, desde ese tiempo hasta el tiempo de que llegaron hasta la tierra prometida, pasaron cerca de 945 años? Si la saca tu cuenta, de Abraham a Isaac, 175 años, de Isaac a Jacob, 170 años, de Jacob hasta el tiempo de José, cuando subieron a Egipto, fueron 130 años, los 40 años que anduvieron perdidos en el desierto por su desobediencia, y se junta toda esa suma de los 430 años que estuvieron esclavos en Egipto. Son 945 años hasta que llegaron a la tierra prometida. Bendito sea el nombre del Señor. Eso es hermoso y maravilloso, porque el Señor nos ayuda a comprender que Dios es un Dios de planes. Dios es un Dios de presente y de futuro. Él hace las cosas conforme a su voluntad, y las cosas a veces no pasan como nosotros quisiéramos. A veces que nosotros decimos: Señor, bien, ya ven pronto, Señor, ya queremos que vengas, ya queremos que nos levantes, pero es que no es cuando nosotros queramos. Todavía, dijo, un poquito, falta un poco de tiempo hasta que se cumplan las profecías. Él todo lo tiene por tiempos, todo lo tiene planeado tiempos por tiempos. Reitero, pasaron 945 años para que Dios hiciera una grande nación, desde que Abraham le dio la promesa, desde que Isaac creció y desde que engendró a Jacob y pasó la historia de Jacob, hasta que ya se hizo toda la nación, que se hizo grande en el pueblo de Israel, y hasta que Dios los sacó, la nación que se hizo grande en la nación de Egipto, Dios los saca de ahí y Dios los pone en la tierra prometida. Pasó, imagínese usted, 9 generaciones, pasaron 9 siglos, más de 9 siglos, para que se cumpliera el plan que Dios tenía para un pueblo escogido. Bendito sea el nombre del Señor. Le invito a que lea conmigo Romanos capítulo 11, bendito sea el nombre del Señor. Versículo 1 dice: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? Cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y a tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y esto lo dice el apóstol Pablo, muy claro. Él estaba hablándole a los romanos, pero era la iglesia, no realmente estaban en Roma, pero era la iglesia judía que había sido dispersada en ese tiempo, y ahí él se dirigía a Roma para decirles esto, que no tuvieran en poco, que no había terminado Dios todavía con los israelitas, con los judíos. No había terminado, sino que él está preparando en el versículo 5 se lo revela muy claro. Dice que así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Todavía existe un remanente en Israel que va a ser salvo por medio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Para entenderlo mejor, tengo que explicarles de las diferentes dispensaciones con las que Dios ha tratado con la humanidad.
La Biblia es la revelación de Dios al hombre a lo largo de aproximadamente 4100 años. Ya se lo dije antes, 4000 del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento son los primeros 100 años del cristianismo. Entonces, en todas esas épocas Dios ha tratado diferentemente con la humanidad. Por eso hubo la dispensación de inocencia, la dispensación de conciencia, la dispensación de gobierno humano, la dispensación de promesa, la dispensación de la ley y la dispensación de la gracia, que es en la cual nosotros vivimos el día de hoy. Entonces, usted no puede aplicar lo que se enseñó en una dispensación, brincárselo a la otra. Por eso, como hemos dicho siempre, el Evangelio está en toda la Biblia, pero no toda la Biblia es el Evangelio. Hay que distinguir qué es el Evangelio, porque nosotros tenemos el encargo de predicar el Evangelio, no de predicar la ley. Entonces, el libro de Génesis, que es el libro de los principios, la Biblia es como un árbol. Génesis es la raíz y Apocalipsis es el cogollo, la copa del árbol. Todo lo que está en la Biblia tiene su raíz en Génesis, porque Génesis quiere decir origen, principio. Ahí están los orígenes de todos, menos el origen de Dios, porque Dios no tiene principio ni fin. Ahí está el principio de los cielos y la tierra, el principio del hombre, el principio del hogar. Está también, como usted sabe, Adán no se encontró por ahí a la mujer y nada más ahí se casó con ella y ya. No, ahí también en Génesis está el principio del pecado, el principio de la salvación, el principio de las naciones, el principio de Israel. Génesis comienza con la vida y termina con un ataúd en Egipto. Entonces, todo lo que está en la Biblia tiene su raíz en Génesis. Después vino, en ese periodo de los 2500 años, hubo 3 dispensaciones: la de conciencia, la de gobierno humano y la de promesa. La de inocencia no sabemos cuánto tiempo duró. Los historiadores dividen la historia de la humanidad en 2 grandes partes: antes de Cristo y después de Cristo. La Biblia la divide en 3 partes: antes de la ley y después de la ley. En Romanos capítulo 5, usted lo puede encontrar en el versículo 12, 13 y 14. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y el pecado la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron antes de la ley. Había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Aleluya. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir, o sea, nuestro Señor Jesucristo. O sea, antes de la ley, es de Adán al Sinaí. Había pecado, pero no había una ley que condenara al pecado. Por eso los descendientes de Adán no pecaron como Adán, es decir, no eran transgresores, porque el pecado es la condenación de la ley. Eso lo dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, dice que el pecado es la transgresión de la ley. Es una definición, el pecado es la transgresión de la ley. Entonces, de Adán al Sinaí transcurrieron aproximadamente 2500 años y no había ley. Los patriarcas vivieron bajo las promesas de Dios. Por eso se le llamó a esa dispensación la dispensación de promesas. Porque Dios, desde que Dios llamó a Abraham, le hizo la promesa, se la ratificó a Isaac, se la ratificó a Jacob, y ellos vivieron bajo las promesas de Dios. Entonces, la ley fue promulgada en el Sinaí y la ley se cumplió en el monte del Calvario, cuando el pecado fue condenado en el cuerpo de Jesucristo por nosotros. Entonces, con la resurrección de Jesucristo, el nacimiento de la iglesia por la venida del Espíritu Santo, comenzó la dispensación de la gracia. En Romanos 3:21 nos habla y nos dice: ahora después de la ley, ahora aparte de la ley, o ahora sin la ley,
se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Entonces, con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la venida del Espíritu Santo y el nacimiento de la iglesia, comienza la dispensación de la gracia, la dispensación del Espíritu y la dispensación de la iglesia. La iglesia es un pueblo exclusivo del Nuevo Testamento. No hay eso como que la iglesia del Antiguo Testamento. Israel es un pueblo terrenal con promesas terrenales, porque Israel no era nacido de nuevo. La iglesia es una nueva creación, es un linaje de Jesucristo, es producto de un nuevo nacimiento. Sus promesas son promesas celestiales, no terrenales. Aleluya, las promesas terrenales que algunos le predican por ahí para sacar dinero, pero fueron dadas a Israel. A Israel se le dijo que Dios les había dado el poder de hacer dinero para poder prestarle a todos, pero Israel no podía prestarle a nadie. Y el que sabe de historia sabe que ellos han sido muy estables en lo económico hasta el día de hoy. El Dios le lo dijo: yo los he puesto por cabeza y no por cola. Ustedes estarán arriba y no abajo. Ustedes poseerán la puerta de sus enemigos. Israel es un país pequeño, así como el estado de Veracruz en México, pero muy potente. Dijo a Jerusalén: es una piedra pesada que el que se lo cargue lo aplastará. Entonces, esas promesas fueron dadas a Israel, porque a Israel fueron dadas promesas terrenales. La promesa grande que dio Dios a Abraham fue hacer una nación. Y número 2, hará una simiente. Y 3, te daré una tierra. 500 años después de Abraham, la descendencia de Abraham poseyó la tierra prometida al mando de Josué. Cuando ellos pecaron contra Dios, Dios los desterró de sus tierras con castigo. Unos fueron para Siria, otros fueron para Babilonia. Pero Israel se convirtió mitad Siria, mitad Babilonia. Dios los restauró y los recogió de nuevo a su tierra en los días de Nehemías y Esdras. Reconstruyeron la ciudad, reconstruyeron el templo, pero volvieron a pecar. Volvieron a irse tras los ídolos. Y cuando Jesús vino a la tierra, ellos eran una provincia romana. Y en el año 70 del primer siglo cristiano, el general Tito destruye la ciudad de Israel, destruye el templo, se lleva los tesoros para Roma. Los judíos fueron dispersos por el mundo sin tener nación desde el año 70 del primer siglo hasta 1948 del siglo pasado. Pero la promesa fue restaurarlos. En Jeremías 31:8 dice, parece que también lo encuentra en Ezequiel, están las profecías de que Dios los va a regresar a su tierra. Y desde 1894 los israelitas están regresando a la tierra de Israel. Y todavía no han terminado. Cuando sucedió la guerra de los 6 días en el año 67, apenas habían 2,5 millones de israelitas en Israel. Pero esos 2,5 millones vencieron a 52 millones de árabes que querían desaparecerlos. Pero ahora son 6 millones de judíos. Pero hay más judíos aquí en Estados Unidos que en Israel, porque ellos están regresando a Israel gradualmente, porque esa es la promesa de Dios para ellos, la tierra, lo material. Entonces, tenemos que entender qué es Israel y qué es la iglesia. La iglesia no es una nación como Israel. Israel es una nación geográfica en el concierto del mundo. La iglesia es el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza. Todo el que ha sido salvo es añadido al cuerpo de Cristo.
Primera de Corintios 12:12, porque por un espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o sean griegos, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces la iglesia no es una nación, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Israel es una nación con la que Dios hizo un pacto y por eso tiene una restauración futura, y que los profetas lo dicen. Ezequiel, Jeremías, Zacarías, todos los profetas hablan de esa futura restauración. Y aún los apóstoles hablaron de ellos también. En Romanos, aquí de que leímos 11:25 y en el libro de Hechos, también ahí se habla de esa restauración futura. Entonces, tenemos que saber eso, que la Biblia divide la historia de la humanidad en tres partes. Antes de la ley, de Adán al Sinaí, fue antes de la ley del Sinaí al Calvario, ahí se cumplió la ley. La ley no está abolida, no está acabada, la ley está cumplida. La ley está establecida para el impío, bendito sea el Señor. Porque con la ley es que Dios va a juzgar al mundo. Y a partir de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la venida del Espíritu Santo y el nacimiento de la iglesia, nació la dispensación de gracia, la dispensación del Espíritu y la dispensación de la iglesia. Entonces, vamos que ubicarnos donde estamos colocados, donde nos colocó Dios. Y no hay que estar jugando con la iglesia del Antiguo Testamento o traer el Antiguo Testamento para la iglesia. Porque como hemos estudiado mucho en Hebreos, dice que Dios habló muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Pero en estos posteriores tiempos nos ha hablado por el Hijo. El Hijo es la última, más grande revelación de Dios a la humanidad y después de ahí ya no hay nada más. Entonces tenemos que ubicarnos dónde estamos. Y para eso entonces tenemos que comprender que en cada dispensación Dios tuvo un tratamiento para con la humanidad y para con su pueblo de ese tiempo. Bendito sea Dios. En el libro de Génesis, usted no encuentra ningún templo porque los patriarcas estaban viviendo en la tierra prometida. Estaban viviendo bajo las promesas. Ellos no estaban en la esclavitud. Entonces, el patriarca era profeta, sacerdote y juez. Él ejercía esos tres cargos. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios era una familia. Noé y sus hijos al principio. Abraham y sus hijos. Isaac y sus hijos, Jacob y sus hijos. Cuando Jacob descendió a Egipto, en el tiempo que José era gobernador de Egipto, él descendió a Egipto con 70 personas. Todo el pueblo de Israel o de Dios eran 70 personas, o sea, era una familia, no era una nación. Entonces, a lo largo de los 430 años ya se volvieron una nación, porque una nación no se hace en un año ni en una década. Se necesitan varios años, un siglo, 2, 3 siglos para que se forme una nación. Entonces, en el Génesis, Dios trataba con el jefe de la casa. En Génesis, solo Dios trató con 8 hombres. En el transcurso de 2500 años, Adán, Abel, Enoc, Noé, Abraham, Isaac, Jacob y José. Si usted lee el libro de Génesis, a esos 8 hombres fue que Dios se reveló, a nadie más. Y ellos transmitieron esa revelación a la gente, a la familia, lo que Dios les había dicho. Por eso ellos hacían un altar en su casa, invocaban el nombre de Jehová Dios, porque esa era la enseñanza. Entonces, cuando ya Israel se hizo una nación en Egipto, que aún no estaba independizada porque seguían en Egipto, y cuando se levanta un faraón que no conocía a José y esclaviza al pueblo, entonces el pueblo clama a Jehová. Y entonces Dios les envió a Moisés como un libertador. Aleluya. Moisés sacó a Israel de Egipto con Aarón
lo trajeron al monte Sinaí, y como primera cosa que Dios les da es la ley, porque una nación no se puede gobernar como una familia, existe una ley. Así como una ley cuando ya se independiza de otra, lo primero que hace es una constitución para gobernarse. Así lo hizo México, Estados Unidos, así lo han hecho todos. Cuando ya se hacen independientes, hacen una constitución. Entonces Israel era una nación. Dios les da una ley. Número 1, les da una ley. Número 2, les da un santuario. Él les dijo, hacedme un santuario y yo habitaré en medio de ustedes. Les dio un sacerdocio y les dio un culto. Por eso las glorias de Israel, porque Israel tenía, porque ya no tienen eso como constitución. Ahora Israel tiene su constitución como cualquier otra nación hecha por el parlamento israelí, pero Israel en aquel tiempo tenían una ley dada por Dios, no hecha por el hombre. Bendito sea el Señor. Tenían un santuario diseñado y ordenado por Dios. Mira que haz todas las cosas como se te mostró en el santuario. Ahí no tenía nada, ahí no había nada que Moisés no tuviera idea. Les dio un culto establecido por Dios. Las naciones tienen cultos paganos a sus ídolos, a sus dioses, pero Israel tenía un culto ordenado y establecido por Dios. Por eso ellos dicen, no, la cultura que nosotros tenemos nos las dio Dios, cómo nos vestimos, cómo comemos, cómo practicamos la vida. Entonces, porque Dios se propuso hacer de Israel una nación, un modelo en el mundo, Israel era una nación teocrática, o sea, que el rey era Dios. Usted lee Éxodo cientos de veces, va a encontrar que dice, así dice Jehová, rey de Israel. Así dice Jehová, el Santo de Israel. Así dice Jehová, el Dios de Israel. Entonces, Israel fue una nación que fue establecida por Dios, gobernada por Dios a lo largo de los años. Gobernó a través de Moisés, a través de Josué, a través de los jueces. Y en los días de Samuel el profeta, los ancianos de Israel vinieron a Samuel y le dijeron, tus hijos no andan en los caminos de Jehová. Constitúyenos un rey como a las otras naciones. Querían tener un rey del modelo de las demás naciones. Entonces Samuel se entristeció y clamó a Dios. Y Dios le dijo, no te aflijas, que no te han desechado a ti, sino a mí, para que no sea rey. Pero ve y dile lo que les va a costar ese reino. Entonces Samuel les va y les dice un discurso que el rey iba a tomar las muchachas, llevárselas al palacio como perfumadoras y a los jóvenes para que fueran delante de ellos. En los caballos les iban a diezmar las viñas, le dije todo lo que les iba a costar. Pero ellos le dijeron, queremos rey como las otras naciones. Por eso Saúl fracasó, porque Saúl no fue elegido por Dios, sino pedido por el pueblo. Y ellos se los dio para que se dieran con como una piedra entre los dientes. Entonces, cuando Salomón dedicó el templo, en el capítulo 8 de Reyes, dice, cuando Salomón dijo, Jehová, tú has cumplido hoy lo que dijiste a mi padre David. Desde el día en que saqué a Israel de Egipto, ninguna ciudad he elegido para poner en ella mi nombre, ni a ninguno he elegido para que sea príncipe sobre mi pueblo. Mas ahora he elegido a Jerusalén para poner en ella mi nombre y a David para que sea rey de Israel. Entonces, David llegó a Israel a la cumbre y su hijo Salomón disfrutó, porque los 40 años de Salomón hubo paz en Israel, todo el reinado de Israel, prosperidad, y entonces llegó a Israel a la cumbre. Pero después de que Salomón murió, lo sustituyó Roboam, y Roboam
vino el pueblo a Roboam, vinieron a decirle que le alivianaran las cargas, que le bajara los impuestos, porque Salomón tenía más de 1000 mujeres. Imagínese usted, la grandeza del reino de Salomón le costaba a Israel mucho dinero. Cada tribu tenía que sostener la casa de Salomón por un mes. Si usted lee, se da cuenta cuántos novillos, cuántos becerros, cuántas ovejas tenían que sacrificar para la comida de un solo día. Imagínese usted, el palacio de Salomón era grandísimo. Entonces, Roboam fue a los ancianos y les pidió consejos. Los ancianos le dijeron que sí, bájale los impuestos, bájale las cargas. Pero después Roboam se va a los jóvenes que estaban casi de la misma edad, de su misma camada, y les pidió consejo y le dijeron, no se las baja, dóbleselas para que sientan quién es el rey. Eso le aconsejaron sus compañeros de crianza. Entonces, cuando viene el pueblo a los 3 días a escuchar la respuesta del rey Roboam, él le dijo, miren, el dedo meñique mío es más grueso que los lomos de mi padre. Si mi padre los castigó con azotes, yo los voy a castigar con escorpiones. Es decir, le dijo, se las voy a doblar, la voy a poner difícil. Entonces las 10 tribus que estaban influenciadas por Jeroboam dijeron, ¿qué tenemos nosotros que ver con el hijo de David? Y ahí fue donde se dividieron. Las 10 tribus se dividieron. Y Roboam, que no era linaje real, sino siervo, les hizo un santuario allá en la provincia del norte y nombró sacerdotes del pueblo. Y las 10 pueblos de Israel apostataron de la fe que habían recibido. Y Jeroboam les hizo unos bueyes de oro y les dijo a los israelitas, mira, estos son los dioses que te sacaron de Egipto. Entonces Israel apostató totalmente. Pero Dios siguió reinando con la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, que era el reino del Señor. Y el Señor reinó a través de ellos hasta que Nabucodonosor invadió a Judea y a Jerusalén y destruyó la ciudad y destruyó el templo. Entonces así ya Israel no era el reino de Dios, sino una provincia, Asiria en el norte y una provincia de Babilonia en el sur, porque el reino de Dios comenzó con Israel, porque el reino es una nación gobernada por un rey, como México, que es una república, pero España es un reino. Inglaterra es un reino, Holanda es un reino, Bélgica es un reino. ¿Por qué? Porque tienen un rey y una reina. Entonces, reino es una nación gobernada por un rey. Cuando el Señor saca a Israel de Egipto, según Éxodo 19, 5 y 6, les dijo, si ustedes oyeran mi voz y guardaran mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Qué palabras tan maravillosas y qué promesa Dios quería hacer con el pueblo de Israel. Entonces, a partir de que Israel no quiso que lo dejaran, que escogieran el rey Saúl, los dejó que hicieran lo suyo. Y ya después, cuando ya Dios vio que realmente Saúl no andaba conforme a la voluntad de Dios, fue que escogió a David y posteriormente vinieron los demás reyes que usted conoce la historia. Y así vino batallando Dios con el pueblo de Israel por aproximadamente 1500 años hasta la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Pero antes de ser Israel nación, Dios inició con una familia, que no se nos olvide. O sea, Dios inició con la familia de Abraham y Sara. Y después vino vino Isaac y la historia que usted ya conoce. A partir de Abraham vino Isaac, vino Jacob. Y ahí donde Jacob es donde Dios
reactifica el pacto y al pacto que le había prometido a Abraham lo empieza a establecer con Jacob cuando empiezan a nacer los hijos de Jacob y empieza Dios a poner forma a la nación, la profecía o al pacto que él le había dicho a Abraham, y empiezan a nacer los 12 hijos varones de Jacob, porque también tuvo hijas mujeres, pero él trató con los hijos varones, y a partir de ahí ya empezó a tomar forma el pueblo de Israel. Cuando suben a Egipto todos, los 70 personas, ahí ya iba formadas las tribus, porque ya estaban casados prácticamente todos, solamente faltaba Benjamín de casarse, pero todos prácticamente estaban casados, todos los 11, incluso José. Entonces todas esas tribus fueron las que formaron sus familias, y es un árbol genealógico de Jacob, y están las ramas que son los 12 hijos de Jacob, las 12 tribus de Israel, y a partir de ahí se empieza a extender, empiezan a fructificarse y a aumentar el número de gente en 430 años, al grado de que los faraones de ese tiempo empezaron a asustarse y empezaron a preocuparse, porque ya no eran aquellos 70 hombres y mujeres que habían subido de Aram por aquella hambruna, por aquella sequía de esos 7 años de sequía. Subieron a Aram y ahí se quedaron en el tiempo de José. Ya no eran esa misma familia de 70, sino que ya eran miles, ya era aproximadamente 1 millón o más de 1 millón de gentes que estaban viviendo en las tierras de Egipto, pero ya empezaron a alzar la voz, que ya querían que alguien los salvara, querían independizarse. Entonces sí, ya querían hacer un compromiso con Dios, y fue lo que ya hablamos antes, de que Dios mandó a Moisés y a Aarón para que los sacaran a la tierra prometida. Pero fue desde Abraham hasta el tiempo que entraron a la tierra prometida, aproximadamente 945 años. Y a partir de ahí que tuvieron la ley, esa fue la dispensación de antes de la ley. Pero ahora vemos la dispensación de la ley. Desde que recibieron la ley en el monte Sinaí, se hicieron un pueblo con ley, ya que antes eran un pueblo sin ley, como los gentiles. Ahora ellos tenían la ley. Después hasta nuestro Señor Jesucristo, Él no termina con la ley, no abole la ley, no la extermina, pero sí la cumple, porque si usted lee la historia del Señor Jesucristo, Él nació como judío y nació bajo los rituales y bajo la ley judía, bajo esa ley de Dios, y cumplió toda la ley, se circuncidó, Él pagó sacrificios también. Cuando llevaban a hacer el sacrificio de purificación, Él guardaba la Pascua. Antes de su ministerio, Él guardó el sábado, también guardó la ley, o sea, cumplió la ley hasta después de su ministerio, cuando Él ya empezó a imponer su poder, imponer la ley que nos iba a dejar a nosotros constituida, y ya empezó Él a hacer una nueva ley, una nueva forma de adorar a Dios con solamente 2 mandamientos: amarás a Dios y amarás a tu prójimo. Entonces, ese es en breve, de forma abreviada, en resumen, lo que fue el pueblo de Israel, lo que es ahora el pueblo de Israel, que todavía está vigente la promesa con ellos, todavía no se termina la promesa de Dios con el pueblo de Israel. Por eso debemos de amar a Israel y estar agradecidos de que por medio de ellos vino la salvación a nosotros como gentiles. Bendito sea el nombre del Señor. Espero que me haya entendido, espero que este video sea de bendición para usted, y que el Dios me lo bendiga grande y poderosamente. Hasta aquí se lo dejo para que usted lo digiera y lo piense y se regocije juntamente conmigo, y le demos gracias a Dios por esa bendición. Así es de que yo soy Cristóbal Hipólito, este es su canal de Cosas Interesantes, y nos vemos en un próximo video.